Buenos días, iglesia. Muchas gracias por estar aquí en nuestro servicio online. Estamos tan felices que estén aquí. Hoy día vamos a comenzar una nueva serie que se llama Mesas y vamos a estar aprendiendo de eso en un momentito, pero queremos dejarles saber que tenemos una aplicación para la iglesia. Se llama Crossbridge Miami Springs y ahí puede conectarse con nosotros para nuestros eventos y también nuestros ministerios. Y eso es todo por hoy, iglesia. Muchas gracias una vez más por estar aquí. En el día de hoy estamos llegando a la cena del Señor con sus discípulos, pero no vamos a entrar en los detalles de la misma cena, sino lo que ocurrió iniciando esa cena, que fue el que el Señor Jesús le lavó los pies a sus discípulos. Por eso el título para hoy es Lavando los pies ante la mesa. Voy a leer en el capítulo 13 del Evangelio de San Juan, del versículo 1 al 17. Por favor, siga la lectura conmigo. Se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le habían llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: ¿Y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús. Pues ya todo su cuerpo está limpio, y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Jesús sabía quién lo iba a traicionar, y por eso dijo que no todos estaban limpios. Cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo: ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. En la parte final de este texto que acabo de leer, Jesús les dice a sus discípulos que ellos serían dichosos por poner en práctica el ejemplo que Él acaba de darles, de lavarles los pies. En otras palabras, dichosos si ellos están dispuestos a servir, y evidentemente lo hacen. La palabra dichoso es una traducción de la palabra makarios en el original griego. Y se puede traducir también como
bendecidos sobremanera, afortunados. O por si quisiéramos comunicar la fuerza que tiene, diríamos 3 veces feliz si ustedes se disponen a servir. Así que mi primer punto en esta mañana es que servir es una expresión de amor. Jesús sabía que la hora de su muerte estaba muy cerca. Pocas horas lo separaban de una violenta y cruel muerte. Pero el texto enfatiza que Jesús amó a los suyos hasta el final. Me pregunto si ese amó a los suyos hasta el final incluyó a Judas, quien lo iba a traicionar. Ya que el texto dice, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y es claro que Judas nunca fue un verdadero hijo de Dios. Nunca fue un verdadero creyente. No podríamos ubicarlo dentro del grupo que el texto llama suyos con respecto a Cristo. Sin embargo, el mismo acto de amor, el mismo acto de servicio de lavar los pies a los discípulos fue hecho para Judas. La Escritura no nos dice que a él no le lavó los pies. Fue incluido en este acto. Esto nos indica que Jesús amó de manera especial a los suyos y que fue amable, cordial y en muchas ocasiones actuó haciendo el bien aún para aquellos que no creyeron en él. Uno de los textos que a mí siempre me ha impresionado más en la Biblia está en Mateo 26, 48 al 50, que habla de Judas, quien había dado una señal a los líderes religiosos para que pudieran identificar a Jesús. Dice así el texto: y el que le entregaba les había dado señal, diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron manos a Jesús y le prendieron. Este texto registra que Jesús, que sabía que Judas lo iba a traicionar, que Jesús, que sabía que ese era un beso hipócrita, le dice, ¿a qué vienes, amigo? El término en el original griego es etarios y significa compañero, significa miembro del mismo círculo, miembro del mismo clan. Está hablando de un amigo muy cercano. Y Jesús se lo dice a quien le está dando un beso traicionero, un beso fingido, ya que esta era la señal para que identificaran a Jesús. Jesús bien hubiera podido decirle a Judas en ese momento, ¿a qué vienes, traidor? O tal vez algo más fuerte, ¿a qué vienes, hipócrita? O hasta hubiera podido decirle, desgraciado, ¿a qué vienes? Sin embargo, Jesús fue amable aún con Judas hasta el final. Jesús sabía las intenciones de Judas y sin embargo lo trató bien hasta lo último. Le sirvió a pesar de ser su enemigo. Lavar los pies también incluyó a Pedro, que lo iba a negar. E incluyó a todos los demás discípulos que lo iban a abandonar. ¿Qué harías si supieras que dentro de 48 horas o 24 horas vas a morir? ¿Orarías? ¿Escribirías? ¿Tratarías de pasar el mayor tiempo posible con las personas que amas y les mostrarías tu amor? ¿O te quedarías solo o sola, lleno de temor, esperando el momento final? ¿Qué fue lo que Cristo hizo? Cristo sirvió, expresó amor hasta el final. Se ciñó la toalla y se la colocó en la cintura y lavó los pies de sus seguidores. El llamado que se nos hace en este pasaje de servirnos unos a otros, de servir a los demás,
es totalmente consecuente con la naturaleza de Dios y consecuente con la experiencia que estamos teniendo de ser transformados a la semejanza del carácter de Cristo, identificados con Cristo, porque ese es el carácter de Dios. Si no servimos, negamos el impacto del amor de Dios en nosotros y nos negamos a amar a otros. Cuando no servimos, estamos negándonos a amar a otros. Cuando no servimos, estamos negándonos a perdonar a otros. El servicio expresa y enseña que valoramos a las demás personas. Durante la Guerra de la Independencia en México, los soldados insurgentes, es decir, opositores a las tropas reales, las tropas que eran fieles a España, estaban tratando de reparar una trinchera y su capitán les estaba gritando: ¡muévanse, muévanse! ¡Traigan esas piedras! Miren, allá hay un tronco grande, tráiganlo, que nos sirve para reparar la trinchera, pero apúrense. Cuando el capitán estaba dando estos gritos, de pronto pasa un hombre en caballo y le dice al capitán: capitán, ese tronco pesa mucho y sus hombres no son capaces solo de moverlo. Si usted les ayudara, serían capaces de traerlo. Y el capitán contestó con mucha arrogancia, con mucho orgullo: yo soy el jefe de este grupo, yo soy el que doy las órdenes y ellos obedecen lo que yo les digo. Sin mediar más palabra, este hombre se bajó de su caballo, fue y ayudó a los soldados y pudieron traer el tronco para reparar la trinchera. Y le dice luego al capitán: cuando tenga otra tarea que sus soldados no puedan cumplirla, por favor llámeme, que yo con mucho gusto vendré a ayudarles. Y el capitán le dice: ¿y cómo así que lo llame, que si ni siquiera sé quién es usted? Y el hombre le contesta: bueno, yo soy el general Miguel Hidalgo. Qué bofetada tan fuerte en el orgullo de este arrogante capitán. Un general, alguien con mayor rango que él, tenía la convicción de servir, no tenía inconveniente en ubicarse junto con la tropa, con los soldados y poder servir. Entendía realmente que la verdadera autoridad no viene de la posición, sino que la verdadera autoridad es la que se reconoce mediante el ejemplo y el servicio. Usted y yo podemos servir muchas veces por compromiso, porque nos toca hacerlo. O podemos hacerlo porque nos sentimos bien, nos sentimos útiles, porque eso calma nuestra conciencia. Sentimos que estamos haciendo algo importante, pero existen mejores razones para servir. Por ejemplo, la compasión, que nos enternece el corazón a causa del dolor ajeno, la pena o la necesidad por la cual están pasando las demás personas. También es un buen motivador para servir el deseo de ayudar a mejorar la situación que alguien está sufriendo. Pero indudablemente que la mejor motivación es el amor. Es lo más poderoso, es la razón más poderosa, porque el amor es el que decide dar, brindar y acompañar. En 1989, cuando la Madre Teresa de Calcuta visitó la ciudad de Phoenix, Arizona, para inaugurar una nueva casa para los pobres, en una estación de radio la entrevistó y llegó el momento en que el locutor le preguntó a la Madre Teresa: ¿en qué podemos ayudarla? ¿Podemos hacer algo por usted? El locutor estaba esperando que ella usara los medios de la estación de radio para pedir fondos, para levantar dinero para su causa. Pero se quedó perplejo porque ella contestó rápidamente y le dijo: sí, usted puede hacer algo. Encuentre a alguien que nadie más ama y dele su amor, muéstrele su amor. El amor es la razón más poderosa y Jesús se ciñó esa toalla por amor, por compasión.
y no tenía problema para servir siendo Dios, el creador, siendo Dios hecho hombre. En segundo lugar, yo veo en este texto que Jesús servía con clara comprensión de su identidad. Versículos 3 y 4. ¿Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía? Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Jesús sabía muy bien el poder y la autoridad que él tenía. Sabía muy bien a quién pertenecía. Por lo tanto, sabía con claridad quién era él. Si usted y yo sabemos a quién pertenecemos, vamos a tener claridad de cuál es nuestra identidad y eso nos dará seguridad. Recuerde que si podemos responder las famosas 3 preguntas filosóficas, aún psicológicas, ¿de dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Y para dónde voy? Psicológicamente eso es necesario, es importante para encontrarle sentido, propósito a nuestra existencia y tener seguridad. No servir puede ser una expresión de orgullo. Es vivir una vida pobre, una vida de egoísmo. Quien sabe quién es en Cristo Jesús puede servir porque no necesita ya demostrar nada a nadie, no necesita impresionar a nadie. Puede humillarse, puede convertirse en un siervo, porque conoce su identidad y conoce acerca del amor por gracia que Dios le ha brindado. Ahora necesitamos escapar del servicio que tiene la oculta motivación de buscar protagonismo, de buscar reconocimiento, autopromoción. Porque esto en el fondo es pura inseguridad, es inadecuación. Ese deseo de aparecer ante la cámara, llamar la atención. La iglesia sufre con aquellos que sirven para mostrarse, para estar en la tarima, aquellos que necesitan llamar la atención, en lugar de ser una bendición en la iglesia, se convierten en un dolor de cabeza. Aquellos que les gusta demasiado que los reflectores los enfoquen, porque no están mostrando a Cristo, sino que se están mostrando a sí mismos. Esa clase de servicio olvida que el centro de atención debe estar en exaltar al Señor y en el bienestar del que recibe el servicio y no en la fama del que sirve. Con razón Jesús dijo en Mateo 6, del 1 al 3, cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Por eso, cuando des a los necesitados, no lo anuncies al son de trompeta, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que la gente les rinda homenaje. Les aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa. Más bien, cuando des a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda de lo que hace la derecha. En el día de hoy contamos con una tremenda herramienta, las redes sociales. Se han convertido en un medio muy ágil, muy rápido para expandir una noticia, para dar a conocer algún evento. Y eso es bueno. Pero por otro lado, las redes sociales pueden invitarnos a tratar de desarrollar un culto personal. Y necesitamos tener balance, necesitamos tener cuidado. Debemos conocer muy bien la verdadera motivación por la cual servimos a los demás. Nuestro servicio debe ser una extensión de nuestro amor hacia Dios y por ende hacia los demás. Debe ser una extensión de vivir agradecidos con Dios, una extensión de estar disfrutando del amor y de la aceptación que gratuitamente Dios nos ha brindado en Cristo.
de cómo Él nos ha lavado, de cómo Él nos ha limpiado. Metafóricamente podríamos decir, a la luz de este texto, cómo Él ha lavado nuestros pies de toda contaminación. Todos necesitamos reconocer, en tercer lugar, la necesidad de ser servidos por Cristo. No de servirnos de Cristo, sino la necesidad que tenemos de que Él nos sirva a causa de nuestra debilidad, a causa de nuestro pecado, a causa de nuestra necesidad. Note el diálogo tan interesante que Jesús tuvo con Pedro en esta ocasión. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: ¿y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Veamos el contexto de este diálogo tan interesante. ¿Cuál es el significado de entrar en contacto con los pies ajenos? En la cultura de la Biblia, en la cultura del primer siglo, los pies eran algo normalmente muy sucios. Los caminos no eran pavimentados, no eran asfaltados, eran caminos polvorientos. Se convertían en lodo, en barro cuando llovía y estaban llenos de excrementos de animales, de las bestias de carga. Eran los mismos caminos para las personas que para las bestias de carga. Así que los pies y las sandalias frecuentemente estaban sucios, estaban contaminados. En nuestra cultura, en este mundo occidental, nosotros hemos tomado todo el cuidado para en las reuniones sociales alejarnos lo más posible de los pies. La mesa donde comemos, donde colocamos los alimentos es alta, nos sentamos y los pies quedan a una buena distancia. No usamos las mesas pequeñitas que acostumbraban en la época de Jesús, sentados en el piso. En la cama nos pasa lo mismo. Una es la cabecera de la cama, otra es la parte inferior, la parte para los pies. Las mujeres hoy en día adornan mucho sus pies. Hoy en día hasta los hombres también cuidan mucho de sus pies para que luzcan mejor. Tenemos el pedicure o la pedicura, como se dice en español, y otros tratamientos. En nuestra cultura no es de buena educación quitarnos los zapatos si estamos en una reunión social, si estamos en público. No es buena educación subir nuestros pies a la mesa. Se necesita demasiada confianza, mucha intimidad, bastante informalidad para estar expuestos a los pies del otro. ¿Qué quiere decir todo esto entonces? ¿Cuál es el significado de lo que Jesús hizo al lavar los pies? Aplicado al momento histórico de Jesús, pues era una necesidad imperiosa asear los pies cada vez que las personas se reunían. Porque al sentarse en el suelo y al tener mesitas muy bajas y colocar los alimentos allí, pues los pies quedaban a un nivel muy cerca de la cara, muy cerca del olfato, muy cerca de los alimentos. Era una necesidad a causa de las características de los caminos, limpiarlos. En cada reunión se acostumbraba a tener un recipiente con agua y un criado, un siervo que lavaba los pies. Pero Jesús le estaba dando una aplicación diferente también. Jesús le estaba dando una aplicación espiritual. Jesús estaba hablando de algo que la Biblia llama la santificación diaria. Y que esa santificación, ese apartarse de lo que nos contamina, el pecado en este caso, proviene de Dios mismo. Jesús es el que nos limpia por medio de su sangre, que es sangre inocente, sangre pura. Igual nosotros necesitamos vivir una vida de santificación diaria, permanente, aunque la figura hoy en día no sea la de lavarnos los pies. ¿Cuál es el significado cuando Jesús les dijo que bastaba con lavar los pies?
no había que bañarlo a todo como Pedro pidió, entonces que la cabeza y las manos también. ¿Cuál era el significado de estar ya limpio, ya estar bañados? Porque Jesús le dijo, el que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio. Y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Todos necesitamos haber sido lavados por la palabra de Dios. Todos necesitamos haber sido lavados por la sangre de Cristo, según Efesios 5 y Hebreos 9. Todos necesitamos eso para poder tener la justificación, en otras palabras, para poder tener el perdón de nuestros pecados, la aceptación delante de Dios y que nuestra culpa haya sido quitada y haber sido declarados justos e inocentes. A diario necesitamos mantener una relación personal con el Señor para quitar la contaminación que se nos va adhiriendo, que se nos va pegando en nuestro diario caminar espiritualmente hablando. Santificación constante, permanente, porque nuestra relación con Dios es dinámica y no es estática. Por eso llama mucho la atención la actitud de Pedro. Porque Pedro se sintió avergonzado, es lo más seguro. Se sintió avergonzado de que Jesús hubiera tomado la iniciativa y se hubiera colocado en la posición de siervo para servirlos a ellos. Ninguno de los discípulos lo había querido hacer. Todos llegaron a la cena con los pies sucios. Todos entraron en el aposento alto. Estaba el recipiente, había agua en el lugar, pero no había un siervo. Y posiblemente, esto no lo dice la Biblia, esto me lo imagino, para ponerle color, posiblemente Pedro entró y dijo, ojalá le toque a Juan lavarnos los pies. Pero posiblemente Juan pensó lo mismo, ojalá el Señor le diga a Pedro o a Felipe. Ninguno quería humillarse, ninguno quería voluntariamente tomar esa posición. Posiblemente también Pedro se sintió avergonzado porque se consideró indigno de que su Señor y su Maestro se humillara para lavarle los pies. Y a la verdad es que todos somos indignos del favor de Dios. Todos somos indignos del amor de Dios, del perdón de Dios. Pero si no es por su favor, no habrá ninguna esperanza para ninguno de nosotros respecto a nuestro destino eterno. Si no es por su favor, no habrá ninguna esperanza con respecto a ser justificados, a ser lavados y aceptados delante de Dios. Hay ocasiones en que la vergüenza, la incomodidad para aceptar que nos sirvan puede ser orgullo disfrazado. No queremos que la gente descubra nuestra realidad. No queremos que la gente descubra aquello que hemos estado tratando de esconder, de ocultar. No queremos que nos sirvan porque al servirnos vamos a ponernos más vulnerables y van a dar cuenta de nuestras debilidades. Ocurre mucho entre las parejas. Cuando las parejas están en conflicto, normalmente hay uno de los dos que de pronto busca ayuda y el otro no quiere aceptar la ayuda. Pretende que no necesitan ayuda, pero en el fondo es orgullo para que nadie se entere de sus debilidades, de lo que está escondiendo. Ese orgullo de creer que podemos manejarlo. Pero ustedes saben que tanto la incredulidad como el orgullo, aunque aparentemente vayan por diferentes caminos, al final terminan ambos rechazando a Dios. Lo bueno es que Pedro, a pesar de su orgullo, a pesar de sentirse indigno, a pesar de no haberse querido humillar, lo bueno es que sí dejó muy claro que a él sí le importaba tener parte con Jesús. Y por eso pidió que hasta las manos y la cabeza le fueran lavados. Quedó claro que a Pedro le interesaba sobremanera estar con el Señor. En cuarto y último lugar, servimos con el propósito de presentar a Cristo. Dicen los versículos 13 y 14,
Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. El servir como cristianos tiene un propósito muy específico. Todo en nuestra vida debe estar dirigido a exaltar a Dios, a darlo a conocer. Hemos sido comprados por precio para que ahora que le pertenecemos a Él, anunciemos su reino. Su sangre nos ha limpiado, fue derramada para limpiarnos, pero no para nuestra propia promoción, sino para anunciar el reino de Dios. Si tan solo servimos, pero no damos a conocer a Cristo, no nos vamos a diferenciar de las organizaciones de ayuda social. Cristo es el único que puede hacer el cambio verdadero y significativo. No vivimos solamente para lo temporal. Vivimos en medio de lo temporal, pero con un enfoque eterno. Necesitamos estar espiritualmente preparados para que nuestro servicio no sea puro activismo. Necesitamos definir cuál es el éxito de la expresión de nuestra fe. Y ciertamente no son programas, no es mucha actividad, no es simplemente estar ocupados lo que define que estamos sirviendo, sino es presentar la verdad del Evangelio, presentar a Cristo. Servimos siguiendo el ejemplo de Jesús, imitando a Jesús, no negándonos a amar, no negándonos a perdonar, no negándonos a ir la milla extra. Servimos porque ese es el carácter del amor de Dios. Es literalmente imposible decir que amamos a Dios y negarnos a amar al prójimo. Note este detalle para finalizar. Versículos 15 al 17. Les he puesto el ejemplo, dice Jesús, para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos, afortunados, bienaventurados, 3 veces felices serán si lo ponen en práctica. Note cómo Jesús habla de siervos y también de mensajeros, equiparándolos en la misma frase. Porque el servicio cristiano tiene el propósito de comunicar un mensaje, dar a conocer quién nos envió con el mensaje. Alrededor del año 250 después de Cristo, un grupo de cristianos cerca de la antigua ciudad de Cartago se autodenominaron los jugadores, porque estaban dispuestos a jugarse la vida con tal de servir aún a sus enemigos. Se llamaron a sí mismos recordando a Epafrodito, que la Biblia dice que estuvo en peligro de muerte al servir en el ministerio del apóstol Pablo. Ellos también estaban dispuestos a jugarse la vida. Entraron en la ciudad de Cartago cuando la plaga estaba en su máxima expresión. Los cuerpos de los cadáveres estaban apilados por toda parte en la ciudad, a lo largo de las calles. Y entraron para tomar a los muertos, llevarlos fuera de la ciudad y enterrarlos, arriesgando sus vidas para servir a las personas que vivían en Cartago, que por cierto era una ciudad que se caracterizaba por odiar a los cristianos. Estos apostadores, como se llamaron, o jugadores, visitaron a los presos, visitaron a los enfermos, fueron a los que habían sido infectados por la plaga. Tal fue su servicio que incluso el impacto de eso llegó hasta Roma. Y el emperador romano no dejó de notarlo y dijo lo siguiente, abro comillas, los impíos galileos, refiriéndose a los cristianos, apoyaron no solo a sus pobres,
sino a los nuestros también. Todo el mundo pudo ver que nuestras personas carecieron de nuestra ayuda. Esto lo dijo el emperador romano Juliano cerca del año 350 después de Cristo. ¿De dónde los cristianos, como los jugadores o apostadores, este grupo, o como Epafrodito, que puso su vida en riesgo al servir, de dónde ellos obtuvieron el deseo de servir de esta manera? El deseo de obedecer y glorificar a Cristo, el deseo de darlo a conocer, el deseo de multiplicar la experiencia de haber sido a su vez servidos por Cristo. Si ve la progresión, este pasaje nos está diciendo que hemos sido llamados por Dios para ser su pueblo, porque Jesús amó a los suyos, los ha limpiado por su palabra, los ha limpiado con su sangre, los está sosteniendo en santificación, limpiándolos del mugre diario de la contaminación espiritual, para tener comunión con ellos, invitándolos a sentarse a su mesa. Y esto implica también servirnos unos a otros. Estamos en la misma mesa para ver la hermosura del carácter de Dios. Estamos en la misma mesa para servirnos unos a otros, para tener relaciones más auténticas, más sinceras, más vulnerables, más permeables, relaciones más edificantes para la gloria de Dios. Ora conmigo y pidámosle al Señor que el ejemplo de Cristo Jesús haga de nosotros personas realmente dichosas, afortunadas, porque lo podemos poner en práctica. Bendito Dios de los cielos, gracias porque Jesús es claramente el ejemplo más grande de amor que el universo entero puede conocer. Se entregó a sí mismo, se ciñó la toalla para limpiar a sus discípulos, a pesar de que tenía que lavar al que lo traicionaba, al que lo iba a negar y a los que lo iban a abandonar. Pero el Señor lo hizo porque su carácter de Dios santo es un carácter de amor, de bondad, de misericordia y de justicia. Señor, estamos agradecidos e impresionados porque en Cristo Jesús también hemos sido lavados, hemos sido bañados por el lavamiento de tu palabra y por la sangre de Cristo Jesús. Y estamos impresionados y agradecidos porque diariamente el Espíritu Santo nos sostiene para poder caminar en santificación. Gracias por invitarnos a participar de tu mesa. Gracias por darnos este ejemplo. Gracias por ser nuestro maestro. Danos la capacidad, Señor, de humillarnos de todo corazón, de servirnos unos a otros de todo corazón, como una extensión de nuestro amor y gratitud hacia ti. Señor, realmente no podemos hacerlo solos. Pero si tú nos guías y nos llenas de tu Santo Espíritu, tú puedes seguir viviendo, Jesús, tu vida a través de nosotros. Venga tu reino, hágase tu voluntad y vive tu vida a través de nosotros, mientras este reino se extiende y tú sigues llamando y tocando a aquellos que has querido llamar para que se sienten a tu mesa. En el nombre precioso de Jesús, Padre amado, hemos orado. Amén. Dios te bendiga, Él te dirija y que tengas un resto de semana en bastante comunión y crecimiento con el Señor. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Si no lo has hecho, no olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Compártelos con tus amigos y familiares y no olvides que puedes unirte a nosotros en persona cada domingo a las 11:30 a.m.